En esta oportunidad vamos a estudiar el tema las 10 plagas y su impacto en los dioses egipcios. Cuando hablamos sobre las 10 plagas en este estudio que vamos a presentar, no vamos a entrar en detalles. Yo quiero enfocar este estudio viendo la descripción de cada una de las plagas, qué aspecto tocó, pero específicamente que podamos ver ese impacto que tuvieron cada una de estas plagas en las deidades egipcias. Vamos a iniciar leyendo Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después que Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón, le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En este encuentro, lo primero que notamos es la blasfemia de Faraón de querer desconocer a Jehová. ¿Sabía Faraón, tenía alguna información de quién era Jehová? Recordemos que el Faraón y Moisés se criaron juntos y Moisés había recibido toda la información hasta los 12 años. Así que lo más probable es que Moisés pudo haberle comentado a su hermano de crianza todos los detalles acerca de la deidad de los israelitas. Así que no era que Faraón no sabía quién era Jehová, porque el pueblo de Israel tenía 400 años en Egipto y él sabía quiénes eran ese pueblo y qué Dios tenía. Cuando él dice quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel, no es que él no sabe, que no le han informado, que no le han dicho, que él no tiene información acerca de Jehová. Es que él quiere desconocer a Jehová como Dios. ¿Y por qué esto? Porque el pueblo de ese Dios tiene a estos esclavos allí 400 años y se siente Faraón y su cultura y sus dioses superiores al Dios de los israelitas. Y por eso él concluye diciendo: yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, voluntaria y decididamente él desconoce a Jehová. En el verso 3 nos dice: ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hay una advertencia: déjanos ir, porque si no van a venir pestes, van a venir plagas, van a venir situaciones difíciles. El Señor le dice a Moisés: Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor va a manifestar su poder y va a demostrar quién es Él, y no hay quien se pueda oponer a Dios. ¿Quién es Faraón para oponerse a Dios? Esa es la realidad. Así que Dios va a mostrar quién es realmente Dios. Y dice el verso 5: sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Van a conocerme, van a saber quién soy yo. Él dice que no me conoce, él dice que no sabe quién yo soy. Ahora me van a conocer. Dios va a manifestar su poder, van a manifestar quién es Él ahora en Egipto a través de las 10 plagas. Así que iniciemos. La primera plaga: las aguas se convierten en sangre. Esta es la primera de las 10 plagas. Leemos Éxodo 7:19. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos, sus estanques, sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río,
en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Se ejecuta la primera plaga, se coloca la vara sobre las aguas y las aguas se convierten en sangre. Pero no solo las aguas del río se convierten en sangre, se convierten en sangre todas las fuentes de agua donde había depósito, todas las cisternas, había agua en un vaso, se convierte esa agua en sangre, todas las fuentes de agua donde ellos tenían almacenamiento se convierten en sangre en el mismo instante. Así que si había alguna piscina donde ellos disfrutaban de un baño, también las aguas de esa piscina se convierten en sangre. Es lo que dice el texto bíblico. Ahora, ¿cuáles dioses fueron impactados con esta plaga? Uno puede ver quizá que fue una plaga sencilla, pero no fue una plaga sencilla. Y le voy a explicar las razones por qué no fue una plaga sencilla. En esta plaga yo pude encontrar 6 dioses que fueron afectados, impactados, humillados con la primera plaga solamente. El dios Nun era el dios que protegía el río Nilo. Así lo pintaban, como lo podemos ver en estas imágenes, de diferentes maneras, pero era el dios que se encargaba de proteger el río Nilo. Sin embargo, no pudo protegerlo de la primera plaga. El dios Hapi, símbolo del Nilo, dios de los peces, las aves y los pantanos, no pudo proteger al río Nilo de que se murieran todos los peces que había en su interior cuando se convirtieron las aguas en sangre. La diosa Sobdeb, la diosa de la fertilidad del suelo que traía la inundación del río Nilo, tampoco pudo proteger al río Nilo de esta plaga donde se convirtieron sus aguas en sangre. La diosa Satet, diosa de las inundaciones, tampoco pudo proteger al río Nilo. La diosa Hadmeit, la diosa pez o señora de los pescados, tampoco pudo proteger al río Nilo cuando todos sus peces murieron en la primera plaga. El dios Osiris, dios de la vida, de la resurrección, de la regeneración del Nilo y de la fertilidad, también se le atribuye en la invención de la agricultura y la religión. Podrán encontrar las fuentes donde he sacado la información de cada uno de estos dioses a pie de página de esta presentación. Así que en cada una de las diapositivas usted va a encontrar la información de la fuente bibliográfica de donde he sacado la información de estos dioses. De hecho, esta información del dios Osiris es de National Geographic. Así que tampoco Osiris, el dios de la vida y de la resurrección y de la regeneración del Nilo, pudo proteger al Nilo de este desastre, de esta primera plaga. Ahora, ¿por qué el río Nilo fue atacado en primer lugar? ¿Qué simbolizaba el río Nilo para los egipcios? Para los egipcios el río Nilo era la vida del país, era la vida de la nación. Estamos hablando de un río que por mucho tiempo fue considerado el más largo del mundo, hasta que 2007, 2008 se hicieron algunas mediciones y se pudo comprobar que el río Amazonas es más largo. Así que quedó en segundo lugar desde 2008, quedó en segundo lugar el Nilo, pero por mucho tiempo nos enseñaron en la escuela que fue el más largo del mundo. Estamos hablando de más de 6.850 kilómetros de longitud tiene este río. O sea, enorme el río. Ahora, los pueblos de Egipto se construyeron sus ciudades a través de las orillas del río Nilo. Un río muy caudaloso, navegable en muchas de sus partes. Así que este enorme río era la vida de la nación. De ahí dependía el éxito, el progreso y el avance que había tenido Egipto como nación. Si nosotros miramos hoy todavía el río Nilo, lo que representa, estamos hablando de que hoy hay 10 países que atraviesan el río Nilo: Egipto, Burundi, Sudán, Ruanda, Tanzania, Kenia, Uganda, República Democrática del Congo, Etiopía,
Sudán del Sur hasta que desemboca en el mar Mediterráneo. Así que todavía hoy estamos hablando de un río extraordinario, cómo atraviesa todo esto hasta que llega al mar Mediterráneo. Así que imagínense este río en 2500 años atrás. 2500 años, la importancia que tenía. Y por eso había tantos dioses que estaban encargados de proteger el río y todo esto, pero ninguno pudo hacer nada porque no son dioses. Esos que se dicen dioses no lo son. ¿Por qué comenzó Dios esta plaga allí? Hay una razón más que yo quiero que podamos entender, además de la importancia que tenía el río para los egipcios. Durante mucho tiempo, los egipcios tomaron a miles de pequeños e indefensos bebés israelitas y los arrojaban al río para que se ahogaran o sirvieran de alimento a los peces y a los cocodrilos. Qué terrible lo que hicieron los egipcios. Todo niño, si era varón, al río lo mataban, porque vieron que el pueblo estaba creciendo mucho y se estaba desarrollando, y para que este pueblo no fuera a rebelarse, los varones los mataban. Y estuvieron por años haciendo esto. Los egipcios entonces derramaron sangre de los hebreos, y ahora Dios, que es justo, dice: si ustedes quieren sangre, yo les voy a dar sangre. ¿Dónde derramaron la sangre de esos bebés? En el río Nilo. El río Nilo entero se va a convertir en sangre. Es una justicia de Dios. Dios está obrando de una forma que le está retribuyendo parte apenas de todo el desastre que hicieron con la muerte de esos niños inocentes. La segunda plaga, la plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Posiblemente nosotros digamos que las ranas no son una gran plaga, porque no son venenosas, no son como las serpientes ardientes del desierto que mataron a muchos. No, no son venenosas, pero cuán molestas son. Dice el texto: y el río va a criar ranas. ¿De dónde van a salir las ranas? Del río, de ese río que ustedes adoran, y ahí van a salir, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. O sea, vas a tener ranas por todos los rincones hasta que te hastíes. Y salieron no pocas. Imagínense ustedes esas grandes ranas saliendo, millones y millones de ranas, y yendo a cada hogar, a cada cama, a cada habitación, a cada cocina, donde quiera que se movía la persona, era lleno de ranas por todas partes. Esto fue desesperante para los egipcios. Y al momento de Faraón llamar a Moisés y pedirle que querían salir de esto, el Señor no hizo que las ranas desaparecieran, no. Para que ellos entendieran la realidad de esto, simplemente las ranas se murieron y las amontonaron. Y dice que había un hedor terrible. O sea, no fue un encantamiento, fueron ranas reales. Y para que ellos sepan que era real lo que pasó, no fue un acto de magia, las ranas se quedaron amontonadas y el hedor fue terrible por muchas semanas, por muchos días, el hedor de esas ranas, para que recordaran la realidad de esa plaga. Las primeras dos plagas, la plaga del agua en sangre y de las ranas, también fueron emuladas por los magos egipcios. Los magos egipcios también hicieron que vinieran ranas. Y entonces el faraón como que esto dice: pero si mis magos pueden hacer eso, lo que Moisés está haciendo es un acto de magia y nada más. ¿Tiene el diablo poder? Definitivamente que tiene poder. Y el diablo puede hacer milagros. Y en la vida cristiana, usted tiene que ser cuidadoso de que si usted ve un milagro, no creer que porque fue un milagro, eso vino de Dios. La Biblia enseña que el diablo tiene poder para hacer milagros. Y aquí en las 10 plagas vemos que en las primeras dos
también los magos hicieron estas plagas. Y esto es para que nosotros podamos tener información clave que nos pueda proteger para el tiempo que nos ha tocado vivir y no nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo. ¿Qué dioses fueron afectados? El dios Heket, símbolo de vida y fertilidad, era un dios con cabeza de rana. Este dios no pudo proteger a Egipto. Nuevamente el dios Hapi, el dios de los peces, porque ¿de dónde salieron? El símbolo del Nilo era este dios. ¿De dónde salieron esas ranas? Del Nilo. Sí que tampoco pudo proteger al pueblo de esta plaga. Vamos a ir a la tercera plaga. A partir de esta plaga, ya los magos no pudieron emular las plagas, no pudieron imitar las plagas, no pudieron falsificar las plagas. Lo que hizo el enemigo fue una falsificación, pero no, ya no podían ni siquiera falsificar las plagas. De hecho, en esta plaga tercera, los magos le dicen a Faraón, dedo de Dios es esto. Ellos reconocen que eso era más allá de lo que ellos habían podido entender. Era del Dios de los israelitas. ¿Qué dice la tercera plaga? Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Todo el polvo. O sea, estamos hablando de una cantidad de piojos extrema. Y comenzó a esparcirse el polvo por todas partes, convirtiéndose en piojos, dice el texto bíblico. Los egipcios le tenían mucho terror a los piojos, por eso se afeitaban las cabezas, hombres y mujeres, y usaban pelucas, evitando que los piojos vinieran y pudieran entrar en su cuero cabelludo y comer su sangre y todo eso. O sea, cómo el texto de la palabra de Dios está hablando de la cantidad. El polvo de la tierra se convirtió piojos y estos piojos esparcieron por todo el territorio de Egipto. Todo el territorio de Egipto fue atacado por esta plaga. Ahora, ¿qué Dios fue humillado con esta plaga para que se entendiera que no son dioses esos ídolos que tenían los egipcios? El dios Geb, el dios de la fertilidad de la tierra, porque de la tierra se forman los piojos. Así que está atacando directamente al dios de la fertilidad de la tierra. De allí sale una plaga que afecta a los egipcios. Harpócrates, el Horus en forma de niño, era el dios que estaba encargado de mantener alejadas a las criaturas peligrosas. Sin embargo, tampoco pudo proteger a Egipto. Harpócrates. Pasemos a la cuarta plaga. Enjambres. Éxodo 8:21 dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ya las plagas que cayeron sobre Egipto no iban a afectar la tierra de los israelitas. Así lo especifica el verso 22. Desde la plaga anterior ya no fueron tocados los israelitas. Ya Dios hizo una diferencia marcada entre su pueblo y entre los egipcios, con los que recibieron las consecuencias de estas plagas. Ahora, imagínense ustedes, moscas molestosísimas afectando a todo Egipto. Donde quiera que había un egipcio, ahí estaban las moscas encima de esa persona, ahí estaban las moscas persiguiendo, ahí estaban las moscas encima de él, no lo dejaban tranquilo un solo segundo. Millones y millones y millones de moscas atacando a todos los egipcios en todas partes de la nación.
Esto fue desesperante para las personas, esta plaga de moscas. Así que se pidió a Moisés que viniera, que quitara esto, pero el corazón del faraón seguía endureciéndose. ¿Qué dioses fueron afectados con esta plaga? El dios Shu, que era el dios del aire, donde vienen las moscas, no pudo proteger el aire de los egipcios y estas moscas atacaron y dañaron a los egipcios. El dios Kepri, el dios del amanecer del sol, que tenía la forma de un escarabajo, tampoco pudo proteger a esta nación de esta plaga. Huachit, la diosa mosca de Egipto, aquí está su imagen, tampoco pudo proteger a Egipto de estas plagas. Pasemos a la quinta plaga, enfermedad del ganado. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Así que esta plaga va a atacar el ganado. Y así fue. Todo el ganado, bueno, no todo en sentido exacto, pero una gran parte del ganado de los egipcios murió fruto de esta terrible plaga. Una plaga muy dura que se extendió y que trajo mucha tristeza, mucho dolor, mucha pérdida económica y la pérdida de vida de todos esos animales que murieron en esa plaga. Ninguno de los animales de los israelitas fue tocado. Ahora, ¿qué deidades egipcias fueron humilladas con esta plaga? Apis era uno de los dioses principales, el buey Apis, que fue ese buey que los israelitas, tristemente, por la multitud mixta que salió con ellos, después narra la Biblia más adelante, que ellos hicieron un dios que fue este dios, el buey Apis, y lo adoraron, y vino el desagrado de Dios por eso que ellos hicieron, porque Dios les está enseñando que no son dioses. Dios les está mostrando que son ídolos, pero que no son dioses, que no pueden protegerlos a ellos. Así que Apis debió haber ayudado a Egipto para que no sufrieran los animales, para que no murieran estos animales. Hathor, la diosa madre, la diosa del amor, esta diosa tan importante para Egipto no pudo proteger a Egipto de la muerte de los animales. Nevis se identificó como un toro vivo, el dios principal del panteón de Heliópolis. Este dios en forma de toro no pudo proteger al ganado para que no muriera fruto de esta terrible plaga. Ninguno de estos dioses pudo proteger a Egipto porque no son dioses. La sexta plaga es la plaga de úlceras. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Las plagas comienzan a complicarse. Notamos que ya hubo muerte de animales, pero ya hubo muerte. Ahora viene una plaga que va a tocar la salud de los egipcios. Cuando se esparce el polvo, entonces empiezan a salir úlceras en las personas. Y no eran úlceras y nada más, eran muy, muy dolorosas estas úlceras que salieron en las personas que fueron afectadas. Todos los egipcios comenzaron a ver en sus rostros, en su cuerpo, en sus piernas, en sus pies, úlceras muy dolorosas que estaban afectando todo su ser. Desde los sacerdotes que eran afectados, desde los magos que eran afectados por estas plagas, hasta el mismo faraón que fue afectado con esta plaga. Terrible la plaga de úlceras que afectó a Egipto. ¿Qué dioses fueron impactados con esta plaga, que fueron humillados con esta plaga? El dios Imhotep, dios de la medicina, no pudo
proteger a Egipto. No pudo encontrar una medicina para sanar estas úlceras que habían salido. Cada momento que pasaba y cada día que pasaba eran más dolorosas y más molestas hasta que tuvieron que llamar a Moisés y entonces decirle a Moisés que retire, que vamos a dejarlo ir. Y después volvía y se endurecía el corazón de Faraón. Pero tampoco Imhotep pudo salvarlo. Isis, la esposa de Osiris, representa la madre, la reina, la diosa de todos los dioses. Esta suprema diosa tampoco pudo proteger a los egipcios de esta terrible plaga de las úlceras malignas que le salieron. Sekhmet, la diosa de la sanidad y de la guerra, no pudo protegerlos de esta enfermedad, no pudo sanarlo, tuvieron que clamar a Moisés. Sekhmet tampoco pudo proteger a los egipcios. ¿Dónde está el poder de esa cantidad de dioses que tienen los egipcios? ¿Dónde está el poder de estos dioses que no pueden salvarlos de estas plagas? La séptima plaga se complica todavía bastante, porque estamos hablando de una plaga de granizo, pero no un granizo común y corriente. Vamos a leer primero lo que Dios dice por qué manda estas plagas. Dice el Señor en el capítulo 9, verso 14, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Entonces, yo estoy mandando estas plagas para que entiendas, Faraón, los egipcios, los magos, los adivinos que tienen allí, los sacerdotes de sus deidades, que no hay otro como yo en toda la tierra. Y llega entonces esta plaga. Extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. El granizo es hielo. Entonces el texto está diciendo, verso 23 que está en pantalla, que el Señor hizo tronar y granizar. Truenos, hay un ruido estremecedor, granizo, comienzan a caer esas gotas de hielo, esa agua congelada golpeando, que si encuentra a alguien en el campo lo mata. Mató personas, mató animales, destruyó la cosecha, pero algo adicional, no es solo el hielo que va a caer. Dice el verso 23, el fuego se descargó sobre la tierra. Lo que está diciendo entonces la palabra de Dios es que el granizo, el hielo, viene mezclado con fuego. Es una paradoja, porque el fuego se supone que derrite el hielo. Pero en esta plaga se descarga sobre Egipto lo uno y lo otro. Se descargan los truenos terribles, ese ruido ensordecedor. Se descarga el granizo cayendo sobre la tierra, pero a la vez que cae el granizo, cae el fuego. Y ese fuego encendió partes de la ciudad, ese fuego encendió parte de las cosechas en los campos, destruyó grandes cosechas de lo que quedaba todavía en Egipto. El fuego mezclado con el hielo fue una plaga terrible, tan terrible que el faraón en esta plaga dice delante de Moisés, he pecado, yo y mi pueblo hemos pecado. De faraón sale esto, del faraón que era considerado un dios, sale de sus palabras, he pecado, yo y mi pueblo hemos pecado. Esta plaga fue terrible, la plaga del granizo mezclado con fuego. No estamos hablando aquí de las 7 plagas de Apocalipsis, sino de las 10 plagas de Egipto, pero en el tiempo final hay una plaga similar a esta que va a caer sobre la tierra, granizo y fuego, así lo dice Apocalipsis. Nut, la diosa del cielo y creadora del universo, no pudo proteger a los egipcios
de esta terrible plaga que venía del cielo. Venía cayendo desde las nubes este granizo mezclado con hielo. Y Nut era la diosa que supuestamente estaba para poder intervenir, porque era la diosa del cielo y creadora del universo. Horus, el dios de la realeza y del cielo, tampoco pudo proteger a los egipcios de esta plaga. Set, señor del caos, dios del desierto y protector de las caravanas, no pudo proteger a Egipto de esta terrible plaga. En vez de protegerlos del caos, lo que vino fue caos sobre Egipto. Sin embargo, este Dios, a quien clamaban para evitar el caos, no pudo salvar a Egipto. Pasemos a la octava plaga. Es la plaga de langostas. Leemos Éxodo 10:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. La cantidad de langostas que hubo en ese momento nunca se había visto, ni se verá después, está diciendo la Biblia. Así que para que tengamos una idea, dice el verso 15, cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra. O sea, la cantidad de langostas era tal que el país entero fue cubierto. Imagínense la cantidad de kilómetros que tiene Egipto y el país entero fue cubierto por las langostas, para que tengamos una idea de la cantidad de langostas que había. Y consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Esta plaga ahora está afectando lo que ellos pueden comer en los próximos días, semanas o meses. Fue terrible cómo afectó esta plaga, entró por todas partes, arrasó todo lo verde, fue una plaga espantosa. ¿Qué dioses fueron afectados con esta plaga? El dios Osiris, que era el dios de la muerte, de la vida eterna y de la fertilidad, según National Geographic. O sea, estamos hablando de que el dios de la fertilidad no pudo proteger los campos de la plaga de langostas. El dios Sobek, el dios de la fertilidad, de la vida y de la vegetación, con cabeza de cocodrilo, no pudo proteger a Egipto de esta terrible plaga. Neper, el dios de las cosechas de grano, no pudo proteger a Egipto de esta plaga. Tenían un dios para cada cosa y clamaban a diferentes dioses politeístas. Eran los egipcios. Sin embargo, ninguno de ellos puede salvarlos de la destrucción que viene en este momento. Hago un paréntesis solamente para colocar un dato de esta noticia que salió en el 2020, 16 de febrero, la plaga bíblica que arrasa 7 países. Estamos hablando de una plaga donde había una nube destructiva de 2.400 kilómetros cuadrados entre África, allí en África, 7 países y algunas imágenes que podemos ver aquí de esa plaga. Mire la cantidad de langosta. Esto no es una pintura. Estas son fotos y videos de esa plaga de langosta de hace 3 años en África. 3 años atrás. 2.400 kilómetros cubriendo. Estamos hablando para que tengamos una idea que abarcaría todo el país de Guatemala y mucho más allá. O sea, es enorme. O sea, estamos hablando de 7 países que fueron afectados. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque hay personas que dudan de las 7 plagas, de las 10 plagas de Egipto. Hay personas que dudan de las 10 plagas de Egipto. ¿Aconteció realmente una plaga de langostas? Como la de langostas, todas las demás fueron plagas reales.
que sucedieron en Egipto y tenían un objetivo y un propósito. Eso que pasó allá, simplemente con esta plaga que estamos viendo de langosta que pasó hace 3 años, nos da una idea de lo que pudo ser la plaga de langostas que afectó a Egipto hace 2500 años. Pasemos a la 9ª plaga, oscuridad. Los egipcios le tenían mucho temor a la oscuridad, porque según la mitología egipcia, salían unos monstruos, demonios en la noche, y entonces podían destruirte y tenían terror de la oscuridad. Así que por la mitología que ellos tenían, por eso tenían varios dioses que tenían que ver con la luz, con el sol, y adoraban estos dioses y eran los dioses principales de Egipto. Éxodo 10:21 nos dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Tinieblas sobre la tierra de Egipto. Una oscuridad tan densa que se podía palpar. Y la descripción sigue diciendo más abajo que solo había luz en las casas de los israelitas. Así que las tinieblas que vinieron sobre Egipto eran de una magnitud tal que arropaban esos focos de luz que ellos podían tener, sus lámparas para iluminar su interior, y no permitía que esa lámpara pudiese iluminar el entorno que normalmente iluminaba, porque esta oscuridad arropaba esas lámparas y no permitía que disipara las tinieblas. A esa magnitud. Por eso dice el texto que era tal que se podía palpar la oscuridad. Esto trajo un terror en Egipto. Era como decir, estamos perdidos, estamos a expensas de los demonios de la noche. Esta noche no se termina y pasa un día completo y no sale el sol. ¿Y qué pasó con esos dioses egipcios que no pudieron evitar esta situación? Amón-Ra, Dios Sol, ¿qué pasó que no protegió a Egipto de la oscuridad? Kepri, el que empujaba el sol a través del cielo. ¿Qué pasó con este Dios que no pudo evitar esta oscuridad y la oscuridad permaneció varios días? Atón, deidad solar, el espíritu que alentaba la vida en la tierra. ¿Por qué no pudo liberar a Egipto de la oscuridad de 3 días corridos? Porque no son dioses, porque son ídolos que la gente se hace y les llama dioses y los adora. Sin embargo, no son dioses. Hay una película, Dioses de Egipto se llama, donde resucitan. La mitología egipcia, como hay otras que resucitan, la mitología griega, se está llevando al cine mucha de esa mitología del mundo antiguo para tratar de resucitar esos dioses para este tiempo. Y en esa película se ve, no en muñequitos, no en dibujos animados, sino en una pantalla grande, como si fueran personas que se convierten en dioses. Y así se presentan. Una persona al momento asume la forma de uno de esos dioses egipcios y empiezan a pelear entre ellos. Es para que tengamos una idea de cómo el enemigo está usando el cine y la pantalla para predicar mensajes del antaño para seguir tratando de confundir las personas hoy como lo confundió en el pasado. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Una plaga terrible. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Ya no son enfermedades, ya no es oscuridad, no, ahora es muerte. Y muerte del primer hijo nacido en cada hogar. El Señor dio instrucciones a los israelitas
coloquen una señal en su dintel. Tienen que comer, ahí empieza la Pascua. Maten un cordero, cómanlo en familia y entonces agarren la sangre de ese cordero y colóquenla en el dintel de la puerta. Cuando el ángel destructor pase, donde vea la sangre del cordero, entonces no va a tocar al primogénito de esa casa. Muchos egipcios que ya habían visto lo que Dios estaba haciendo, se enteraron de la situación y fueron y se refugiaron en las casas de los israelitas para que el primogénito de esa familia egipcia no muriera. Y así salvaron, algunos de los egipcios salvaron a sus hijos, llevándolo a las casas de los israelitas, creyendo en el Dios de Israel, aunque estaban allí en Egipto. Esta plaga fue la que finalmente logró que Faraón se doblegara definitivamente. Imagínense, en cada hogar, no solamente en las personas, en las bestias también. Todos los animales, el primogénito moría. Y en cada casa el primer hijo moría. No murieron los israelitas porque murió el cordero, que simboliza a Cristo. Y por eso el Señor reclama, los primogénitos son míos, me pertenecen a mí. O sea, es de ahí que viene que Dios reclama eso, porque el Señor los protegió por el cordero que murió, y el cordero es Jesús. Entonces los primogénitos le pertenecen al Señor de manera especial. Así que aquí vemos en esta plaga que muere el primer hijo de cada familia de los egipcios. Solo se salvaron las familias de los israelitas. Desde el faraón hasta el siervo más humilde, el primer hijo de cada familia, falleció. El ángel destructor completó esta plaga. ¿Qué dioses fueron humillados con esta plaga? Serket, la diosa de la protección, no pudo proteger, la diosa de la protección. Mesgenet, la diosa que protegía el nacimiento de los niños, no pudo proteger a los primogénitos. Renenutet, una diosa con cabeza de cobra, la diosa de la fertilidad, la cosecha y la guardiana del faraón, no pudo proteger al hijo del faraón de que pereciera con esta plaga. El faraón, que era un dios y era adorado como tal, no pudo proteger a su propio hijo. Dicen que era la encarnación del Horus vivo. No pudo proteger a su propio hijo. Osiris, el dios de la vida, de la resurrección, de tantas otras cosas en Egipto, no pudo proteger a los egipcios de la muerte del primer hijo de cada uno. Son dioses, no son dioses. Son ídolos que la gente se ha inventado. Es por eso que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y le da sus 10 mandamientos. ¿Cómo empieza Dios los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya te mostré que no son dioses. Esos ídolos no pudieron proteger a Egipto de nada. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tengas dioses ajenos, no te hagas imágenes. El segundo mandamiento es claro, no son dioses. No le pidas a imágenes. Pídele directamente a Dios, no a imágenes. No te dejes llevar de que hay otros intercesores. No. El Señor dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. El Señor es el único Dios y Él lo reclama de esta manera. Y Dios acaba de demostrar en Egipto que Él es el único Dios y que no hay más. Que todas esas deidades que los egipcios adoraban no pudieron evitar que esas plagas destruyeran el país. No pudieron evitar la muerte de los primogénitos. No pudieron hacer nada por Egipto en ninguna de las plagas, porque no son dioses. Isaías 45:6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. El Señor está diciendo con toda certeza, no hay más dioses. El único Dios soy yo.
Mis amados, si lo que pasó en Egipto no nos es motivo de entendimiento, por favor, postrémonos delante del único que tiene el poder, del único capaz de poder hacer cosas grandes y extraordinarias, el que creó el universo, el que creó esta tierra, el que nos creó a nosotros mismos. O sea, no hay más, solo Dios, no hay más. Isaías 45:22. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Reconoces tú la grandeza de Dios? ¿Reconoces tú el poder de Dios? Entonces el Señor te dice, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Dios ha demostrado en las 10 plagas de Egipto que Él es el único Dios verdadero. Dios ha mostrado, hay alguien en esta tierra, un enemigo de Dios, un Satán, que puede falsificar alguna plaga hasta donde yo le permita que lo haga. Te permití falsificar 2 plagas para que sepan que hay un mal en este mundo. Pero después de ahí ya no pudieron hacer más nada. Dios está diciendo, yo soy Dios, no hay más. El Señor ha mostrado en las 10 plagas que Él es el único Dios verdadero. Y quiero concluir con lo que dijo Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No le pida a intercesores humanos, no importa qué nombre le hayan puesto, pídale directamente a Dios que te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tenemos que pedir al Padre en el nombre de Cristo, no más. No busque otros para que intercedan por usted. Ya usted tiene un intercesor, Jesucristo. Las 10 plagas de Egipto son una enseñanza clara de Dios de que solo Jehová es Dios. Mirad a mí y sed salvos. Miremos al Señor, sirvamos al Señor, honremos al Señor, unámonos a los ángeles que constantemente dicen, Santo, Santo, Santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Digno eres de recibir la gloria, la alabanza, la honra, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Mis amados, sirvamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. Que Dios te bendiga.